Gracias, como siempre, a ustedes por premiarnos con su sintonía y por respaldar las ediciones de Pulso en línea a través de www.pulsoonline.com o de los 107.7 de la FM desde el histórico distrito de Guaura, Radio Maravilla. Un servidor, Jorge Galindo, y el programa de análisis, investigación y opinión Pulso en línea, con la línea necesariamente orientada hacia las grandes mayorías, que son los que padecemos, que somos los que padecemos tantas necesidades de conocer qué acontece, no solo en el ámbito local, sino en el ámbito regional e incluso nacional, para comprender hacia dónde va este rumbo necesariamente que navegamos en olor de democracia y por ende debemos de mantenerla, aunque muchos todavía seguimos pensando que somos el pretexto necesario para el enriquecimiento de unos u otros, y por eso nos atrevemos a ejercer el derecho de opinión a través de la comunicación directa y que no existan intermediarios que puedan interpretar y jugarnos al teléfono malogrado y decir o interpretar lo que no dijimos. Y cuando en este volátil mundo de las comunicaciones indicábamos e implorábamos al extremo de que las autoridades que nos conducen el destino tengan esa fluidez de poder hablar, de poder decir lo que tienen dentro de un plan de gobierno que no llega a sentir y a tener una sintonía popular, que al menos se pueda ver que las intenciones van en rumbo a mejorar o se comienza a sentir alguna mejora, aunque leve, pero que comienza a gotear para los que están allí viviendo en extrema pobreza, en una necesidad muy palpable de que no sea promesas para el mañana, reajustes salariales que solo ven no sabemos quiénes, o que comience a sentirse la mejora en la economía, en la salud, en la vivienda, en la alimentación, y no se sepa quiénes son aquellos. Por eso es que ya autoridades que tienen humor de pueblo vencen esa barrera de hablar a media voz y asumen el reto, como sucedió en estos días con nuestro presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, que inauguró un programa televisivo donde, con la fluidez que muy poco notamos en otros políticos, comenzó técnicamente y con palabras no tan trilladas a exponer una realidad de lo que se quiere hacer. El desarrollo de los medios de comunicación y las redes sociales ha convertido a la comunicación en una herramienta fundamental en toda interacción humana, incluida la política. La propia teoría ha desarrollado conceptos como comunicación para el desarrollo, comunicación para la gobernabilidad o comunicación para la gestión pública, que reemplaza la tradicional idea de la propaganda que suponía la imposición irracional de una verdad, la destrucción del enemigo o la construcción de ciudadanos sin criterio propio, sobre todo en contextos autoritarios. En una sociedad democrática, un gobierno democrático necesita también de una política comunicacional que le permita mantener un contacto directo con los gobernados para informar sobre el avance de sus acciones,
dar a conocer los nuevos proyectos, explicar y convencer de su necesidad y conveniencia, con argumentos objetivos, contrastables, abiertos a la crítica y al debate, con la responsabilidad que le otorga la Constitución. Todo ello orientado a la gobernabilidad. Es lo que diferencia la comunicación de la propaganda y a una dictadura de una democracia. La introducción sirva para entender la decisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski de tener un programa de televisión de entrevistas con ministros y funcionarios públicos a fin de informar y explicar las acciones del gobierno. No es el primero ni tampoco el último que recurra a la televisión. Los telepresidentes, como se les llama en el libro editado por el colombiano Mar Rincón, es la modalidad de comunicación que ha sido utilizada en la región por los gobernantes de izquierda y también de derecha, porque como lo dice también la publicación, la comunicación no tiene ni debe tener ideología. Así tenemos presidentes y expresidentes como Álvaro Uribe en Colombia, Felipe Calderón en México, al lado de Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa de Ecuador, Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, Néstor Kirchner y Cristina Fernández en Argentina. Todos ellos han tenido su tribuna televisiva. En el caso del presidente Kuczynski, el programa Conversando con el Presidente, que empezó el domingo próximo pasado, tiene la finalidad de ser un canal de comunicación directo entre la autoridad y los ciudadanos e informar sobre el avance que presentan los diferentes sectores del Estado en beneficio de la población. Tendrá una periodicidad quincenal y una duración de 20 minutos, pero además se remarca que no será material exclusivo del canal del Estado, sino se pondrá a disposición de todas las televisoras privadas, que tendrán la libertad de emitirlo o no y en el horario que deseen, pues no es obligatorio. El presidente Kuczynski tiene experiencia en la interacción con los medios, ha sido columnista de un diario de la capital, es también recordado por su programa de radio Diálogo con PPK, ¿se acuerdan? En radioprogramas, antes de ser candidato a la presidencia. Por todo ello, es importante que surjan canales de comunicación transparentes entre la autoridad y el ciudadano y abran las puertas a que otros poderes sigan el mismo camino. El programa del presidente tiene la finalidad de ser un canal de comunicación directo entre la autoridad y el ciudadano e informa sobre el avance que presentan los diferentes sectores del Estado. Para muchos dicen que si es una buena o mala decisión, o si es algo que se está trabajando para la peliculina, para el populismo, en fin. El mandatario PPK debutó el domingo como entrevistador de televisión con el programa Conversando con el Presidente, y su primera invitada fue la ministra de Educación Marilu Martens, y el diálogo giró en torno a logros y expectativas del sector. Desde Palacio de Gobierno se anunció que los invitados serán principalmente ministros de Estado y que la idea es acercarlos al público para que informen lo que están haciendo en un espacio de 20 minutos. Remarcaron que el espacio no se usará para dar anuncio político alguno. Sin embargo, desde la oposición han surgido críticas para el programa. La congresista Lourdes Alcorta, vocera alterna de Fuerza Popular, sostuvo que la idea es mala. Cuando meta la pata o diga una barbaridad, no se quejen de que la oposición salga a comentarlo, dijo. Hoy el mandatario defendió el espacio y respondió: que vean el programa y aprendan algo.
Frente al argumento del gobierno y las críticas hay que preguntar, ¿es buena idea que PPK conduzca un programa de televisión? ¿Es necesario o abre un nuevo flanco para las críticas? El analista político Luis Benavente afirma que es bueno que haya nuevos canales de comunicación entre el gobernante y los gobernados. Además, resalta la coyuntura en que se lanza el programa, un momento en que Pedro Pablo mantiene una aprobación del 43%. Benavente añade que la oposición está actuando como tal al criticar la iniciativa. No les va a gustar nada de lo que haga el presidente, pero es un tema que recién comienza. Hay que esperar cómo se desarrolla, advirtió. Por su parte, el sociólogo y analista Carlos Meléndez sostiene lo contrario. Para él, esta iniciativa comunicacional presenta graves problemas de formato, al que calificó de aburrido. No transmite la característica personal del líder y su equipo, sino números en una conversación aburridísima. A partir de ello, Meléndez descartó que Pedro Pablo pretende emular a otros presidentes que incursionaron en la televisión como Hugo Chávez o Rafael Correa. Esos formatos eran un culto a la personalidad y este pretende ser un culto a la cifra y al resultado de una política pública. Pero el dato concreto no se transmite a través de una conversación, sino a través de números, imágenes y estadísticas, explicó. En opinión del sociólogo, Pedro Pablo desgasta la figura presidencial, abre un nuevo flanco de críticas al respecto del uso del dinero estatal y se arriesga a frivolizar iniciativas de llegar a la población. Sería distinto, añade, si el formato fuera de un diálogo más horizontal, más transparente, más de pueblo. Sería desafiante tener una conversación horizontal. Imaginémonos a Pedro Pablo conversando con Keiko, con Verónica o discutiendo con Luz Salgado. Eso sería sacarle la vuelta a ese formato aburridísimo. Pero para el escritor y comunicador Gustavo Rodríguez, en teoría es positivo que el gobierno aproveche el canal de comunicación para contactarse con la gente, sobre todo porque se está en una sociedad muy desinformada. Sin embargo, detalla que el futuro del programa dependerá del grado de simpatía que muestre Pedro Pablo en la conducción. Su rol no es el de conductor, definitivamente. Se le nota mucho más jovial y desentendido cuando habla de temas técnicos. Por ello, Rodríguez recomendó un ligero cambio de formato. Tendría que ingresar un facilitador que haga el rol de presentador y sea el nexo entre el entrevistador y el presidente, planteó. Finalmente, el comunicador manifiesta que toda persona que se muestre ante el público está dado a las críticas y va a ser vulnerable, sobre todo si no eres un tipo especialmente simpático ante la cámara. Pero añadió que el riesgo que hay que estar desconectado con la gente puede ser mayor. Por nuestra parte manifestamos que la acertadísima labor del presidente de dar la cara al problema, de asumir la responsabilidad en forma frontal, de no valerse de interlocutores válidos y ese prurito o ese pretexto que se manifiesta que se va a malentender el gasto del Estado en publicidad, por el contrario, se estaría ahorrando millones de soles si es que se logra generalizar, por ejemplo, que los días sábados o el día domingo abra los micrófonos de 9 a 12 del día y Pedro Pablo no tiene por qué conversar con político alguno. Pedro Pablo Kuczynski es el presidente de la República, por ende,
abrir los micrófonos para que en cadena nacional los alcaldes, los gobernadores, a través de las redes sociales, a través de lo que conocemos, puedan en línea manifestar el problema y señalar responsabilidades funcionales en qué escritorio y de qué funcionario y en cuál ministerio están poniendo trabas o están pidiéndoles la parte que le corresponde al diezmo para que avance el expediente, porque ya varios alcaldes han denunciado que en los predios del Ministerio de Economía y Finanzas existen funcionarios que esconden los expedientes o que presentan observaciones para que ellos, de mutuo propio o a través de algún asesor allegado al funcionario del Estado, solucionen la problemática y den viabilidad a un proyecto que por cuestiones netamente administrativas no ven la luz de la subvención económica por parte del Estado. Y esa es una buena medida por donde se vea y por donde se quiera buscar la crítica. Un presidente que converse, un alcalde que dé la cara, funcionarios que estén allí con el presidente como los ministros, dialogando, conversando y dando a conocer cuál es la agenda de la semana que viene, cómo van a solucionar los álgidos alcances administrativos heredados, porque hay que tener en cuenta que mandatario, funcionario, alcalde, autoridad que está en ejercicio está jalando el coche heredado de varios años atrás, y ellos no van a solucionar de la noche a la mañana todo el problema existente, no van a solucionar los juicios existentes, no van a solucionar las obras inconclusas, no van a ir con una varita mágica y hacer que ese puente que está en conciliación, que está por ejecutarse la carta de garantía, pueda continuar su ejecución, porque sencillamente esa obra está trabada porque la Contraloría General de la República tiene que verificar en qué grado de avance ha quedado, en qué grado de abandono está, y si es que se puede continuar por parte de la administración directa de la autoridad o buscar otra solución, o a través de la conciliación que demora de 1 año a 2 años, se pueda generar alguna respuesta favorable. La situación no es clara. Todos sabemos que quien otorgó la buena pro para hacer esa obra sabía que eso venía con su pan de corrupción bajo el brazo, con su diezmo que se abonó por adelantado en la cuenta de algún familiar de la autoridad que decide. Y eso no es responsabilidad de quien actualmente gobierna. Si se está tratando de apalancarse políticamente para iniciar una campaña de desgaste, es comprensible, pero no se tiene por qué culpar a quien está actualmente conduciendo las riendas de un gobierno local, provincial o regional como responsable que asume el activo y pasivo. Es cierto, se asume administrativamente, pero penalmente se tiene que ir deslindando responsabilidades, y el deslindar responsabilidades implica que tú no puedes poner ni un sol, que no puedes mover nada de esa obra que está trabada hasta que el Poder Judicial solucione el entuerto. Es por esa delicada situación de corrupción evidente que ahora el gobierno está dictando medidas para ir previniendo que se presenten delincuentes a pedir obras.
y extraña sobremanera, y hay que expresarlo, de que si el gobierno ha dictado medidas de que ninguna persona natural o jurídica pueda participar porque está inhabilitado de hacerlo por sus relaciones extrañas con empresas que tienen denuncias o sanciones o resoluciones por haber estafado al Estado, postulen ahora en las obras de reconstrucción. Y ayer hemos visto a un ministro salir a decir que Odebrecht es diferente de Graña y Montero. Señores, han sido socios, tienen un 25% de participación, así que no vengan aquí a querer habilitar a ladrones que todos conocemos.